rostro, busquen al Señor y su poder, busquen siempre su rostro, acuérdense de lo que ha hecho, de sus palabras, de sus grandes obras. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Alaben siempre a Dios, exalten al Señor, alégrense en su amor, cántenle, alábenle, hablen de su gran poder, den gloria siempre al Rey. ¿Cuánto le dan un grito de júbilo? Busquen al Señor y su poder, busquen siempre su rostro, busquen al Señor. El tiempo que no solo venimos a honrar el nombre de Jesús, sino que venimos con ansias de que Él extienda su mano, de que abra su boca, de que nos hable y que nosotros, juntamente con los nuestros, podamos recibir su palabra que es bendita para siempre. Amén. Por eso, de la misma forma, todo lo que el Señor nos permite vivir en este lugar pueda traspasar las pantallas, los tiempos, los lugares, y que pueda bendecir, porque su palabra fue justamente enviada para eso, para poder bendecir a las naciones. Yo digo amén. Y cada vez que nosotros recibimos una bendición, tenemos activado lo que el Señor mandó hacer, lo tenemos en nosotros. Él profirió, Él lanzó su palabra sobre el hombre de fe, del cual todos somos hijos, y habla de Abraham. Él dice que justamente y conforme esa simiente, nosotros también tenemos fe y se nos ha dado algo especial, una bendición plena para que también nosotros podamos bendecir a otros. Amén. Eso tiene que ser siempre. Cuando hay algo que esté aconteciendo en nuestro corazón en donde no podamos bendecir, ahí es justamente donde tenemos que correr a la presencia de Dios y rogarle que nos libere, que nuevamente venga esa comunión, que pueda justamente hablarnos a nuestro corazón y hacernos entender que esa bendición que Él quiere darnos es para que nosotros a su tiempo podamos dársela a otros. Por eso, reunirnos en familia, por eso transmitir, por ejemplo, una reunión como esta, para que alcance a muchos. Esa es la intencionalidad. Y cada vez que nosotros recibimos su palabra, hay una semilla que a su tiempo dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para que luego esos frutos alcancen, insisto, a otros. No es para que lo guardemos simplemente, sino que podamos tener en nuestro corazón siempre el poder bendecir. Amén. Venimos ministrando el nombre de Jesús y queremos mencionarlo, queremos anunciarlo, queremos repetirlo, porque sabemos que hay poder en ese nombre. Y hoy no va a ser la excepción. La visitación del Espíritu Santo a través de su palabra, Cristo mismo, entre nosotros y por nosotros, va a hacer que podamos recibir esa unción que Él mismo trae consigo en su palabra. Y el Espíritu Santo no solo que nos va a llenar, sino que a su tiempo nos recordará todas estas palabras para que nosotros podamos seguir siendo edificados. Amén. Y el título que le he puesto a la enseñanza de esta noche es La casa de Jesús. Yo digo amén. Y automáticamente me preguntaba cómo habría sido, no en este tiempo, ya hace un tiempo que uno se pregunta a modo de reflexión para poder conocer cómo era esto de la vida del Señor en sus primeros años, desde el nacimiento. En el transcurso de sus días hay justamente palabras, versículos, capítulos que nos dejan ver cómo era la vida del Señor. Pero a mí me llama la atención, no solo en este tiempo, sino que lo hizo siempre. Hoy aprovecho para poder ministrarlo
a la iglesia, a toda la iglesia de Cristo, a la iglesia local, pero también a toda la iglesia que pueda estar viéndonos y escuchándonos, insisto, a través de las redes sociales, cómo era esto de la casa de Jesús y cómo podemos ver. Y cuando decimos casa, claramente estamos diciendo familia y claramente estamos hablando del hogar, de cómo transcurrió su vida, porque entendemos que cuando Él se manifestó, cuando Él habló, de hecho cuando Él habla y nos hace comprender de que a la casa del Padre volveremos, obviamente le da una connotación espiritual, pero también nosotros creemos en la edificación de una casa en el orden espiritual como esta, como lo estamos haciendo nosotros. También entendemos que nuestro tabernáculo, nuestro cuerpo es una casa que está siendo edificada por Dios. Pero la realidad es que así como estamos siendo ministrados, así como crecemos en la fe, así como somos una familia espiritual, también tenemos nuestra familia en el orden natural. Cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares. Y el Señor hoy en particular quiere ministrarnos cómo era justamente la casa de Jesús, cómo transcurría la vida de sus padres, cómo transcurría su vida, su infancia, qué fue lo que marcó, si bien entendemos que Él es Dios. Amén, Jesús es Dios. Pero la Biblia nos deja ver y da parámetros en el orden espiritual para que nosotros podamos recibir cada una de esas enseñanzas y a su tiempo, en el nombre de Jesús, dé fruto sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares, porque puede venir ese pensamiento facilista a nuestros corazones, en donde creemos que, claro, bueno, y cómo las cosas no le iban a ir bien si Él era Dios. Solemos mirar muchas veces de esa forma, pero la Escritura no lo deja solamente así. Él pone, mejor dicho, el Señor y su palabra ponen a Jesús como alguien de referencia, pero como alguien que estuvo entre nosotros y que se manejó con autoridad, enseñando con autoridad. De hecho, Él dice que padeció las mismas cosas que nosotros padecemos, entonces Él se compadece. Miren qué interesante. No es solamente en el orden espiritual como alguien en gloria, como el dueño de todas las cosas, como el que fue primero y como el que es último, sino aquel que también fue concebido por obra del Espíritu Santo, pero que nació, estuvo en un lugar físico, en una casa, tuvo padres, tuvo hermanos. Y eso es una bendición que nos deja la Escritura para que nosotros entendamos que esa bendición, y valga la redundancia, también está para cada uno de nosotros. Si rogamos de la misma forma que rogamos todas las cosas, le rogamos hoy al Espíritu Santo nos haga entender cómo es y qué significa la casa de Jesús. Pero bueno, vamos a introducirnos en el tema. Tengo la Biblia de las Américas, Mateo capítulo 13, y vamos a sentar bases. Voy a leer del versículo 55, el 55 y el 56. Mateo, capítulo 13, versos 55 y 56. Si lo tiene, me dice amén. Y dice así, hablando del Señor, lo que le dijeron en su pueblo, ¿no es este el hijo del carpintero? Que está hablando claramente de quién, de José, su padre, si quiere ponerlo así, adoptivo, el que lo crió de forma terrenal. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Otra pregunta, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Sabía usted que Jesús tenía hermanos? Quizás se está enterando, gloria a Dios. Pero eso es mejor para que podamos entender que el Señor es real, mis amados. Y es justamente glorioso lo que aconteció en su vida, aún en el orden terrenal. Es impresionante, es maravilloso, es milagroso todo lo que aconteció. El verso 56 dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Estaban como menospreciando a Jesús porque Él comenzaba a hacer milagros, Él
empezaba a ser famoso, yo digo amén. Le tenemos miedo a esa palabra. Sí tiene connotaciones negativas, pero en el orden que el Señor lo manifiesta es que él iba adquiriendo fama de acuerdo a lo que iba llevando adelante en el transcurso de su vida y su ministerio. Entonces dice que cuando llegó a su lugar natal, donde él se crió, dice que menospreciaron al Señor y preguntaron, ¿no es este el hijo del carpintero? Y bueno, eso es simplemente para que nosotros podamos entender que él tenía familia. Que no es que andaba por ahí, no es que no se sabe su procedencia. Si bien, insisto, en el orden espiritual nosotros lo entendemos, pero hoy su palabra, su espíritu quiere ministrarnos, quiere hablar a nuestras familias, quiere hacernos entender la bendición que hay en ser padres, en ser hijos. También lo individualiza, pone cómo tiene que ser un buen padre y cómo tiene que ser una buena madre y cómo tiene que ser un buen hijo, cómo lograr esa unión familiar para ser prosperados en todas las cosas y que la manifestación gloriosa del Señor sea sobre nuestras familias. Por eso, mis amados, Jesús en el plano terrenal tuvo una familia y la Escritura nos muestra cómo se desarrolló su vida junto a ella. Por ejemplo, Jesús tenía casa, padres y hermanos. Si lo puede anotar o aunque sea registrarlo en su memoria, es importante. Eso nos deja ver este pasaje. También nos deja ver que el desarrollo de los primeros años de la vida de Jesús dejan enseñanzas, porque usted va a ver que después llega un momento donde no hay registro de lo que aconteció aproximadamente entre los 18 y los 30 años del Señor. Pero sí la Biblia deja ver lo que antecedió y la consecuencia de los manejos en los primeros años y cómo nosotros, insisto, tenemos que manejarnos como familias. Vamos a hablar entonces de las características, por ejemplo, las características generales que tenían los padres de Jesús. Y para eso tenemos la Escritura. Continúa en la Biblia de las Américas. Hoy vamos a leer bastante, por eso le voy a pedir que preste atención, que cautive sus pensamientos y los lleve a Cristo. Y que cada palabra que nosotros estemos leyendo impacten en nuestro corazón, nos movilice y podamos estar fervientes en la administración de su palabra, y así como le aconteció a aquellos hombres, que cada vez que se nos abre las Escrituras, nuestro corazón arda. Y si eso no está aconteciendo, mi amado, déjame decirte que es una oportunidad hermosa que tenés, al igual que yo, de rogarle al Señor que comience a arder nuestros corazones, porque va a ser fundamental, no solo en el último tramo de este año cronológico, sino en el último tramo que la iglesia tendrá sobre la tierra. Miren, esto es una narrativa de algo vivo, el Señor hablando a los corazones de las familias, pero llamativamente, esto que vamos a leer aconteció en su primera venida, con una situación totalmente similar a la que va a acontecer en su segunda venida, la que estamos aguardando, que va a acontecer en dos partes, por ponerlo de una forma, una venida que va a ser secreta y otra pública, una secreta en donde va a venir a buscar a los santos, a los suyos, a los que se están preparando. Y luego vendrá a instalar su reino juntamente con los santos que estuvieron en las bodas del Cordero, porque ellas son la novia, y hablo la iglesia dispersa en todo el mundo, pero que se está preparando y aguarda. Aunque muchas veces tiene pocas fuerzas, no niega la palabra, cree en la palabra, se sostiene en la palabra, espera en la palabra. Entonces hay esperanzas para aquel que cree. Mateo capítulo 1, verso 18, vamos a leer hasta el 25, dice así: y el nacimiento de Jesús fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido
por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Prestemos atención a esto, por favor. Y cuanto más los que somos padres, los que somos hombres, los que tenemos una familia, los que queremos formar una familia, la mirada que manifiesta la Escritura de cómo es un hombre de Dios, una familia, una casa, el seno que iba a recibir al Salvador. No es simplemente pasarlo por alto. La Biblia está diciendo que esta mujer se le aparece a su esposa, ¿cómo? Embarazada. Un escándalo. ¿Realmente? ¿Se había puesto a pensar en eso? La Biblia hablaba con respecto a esto en el Pentateuco, la ley de Moisés, ¿qué había que hacer? Ahora pongámonos en el lugar de este hombre. Hombres, padres de familia, esposos, para poder comprender cómo es la forma en la que nosotros tenemos que conducirnos. Fíjense que él quiso retirarse, irse en secreto, para que no haya culpa en la mujer y para que toda esa culpa recayera en ¿quién? Qué interesante. Para muchos de nosotros y para los que nos estén escuchando y viendo, ¿cómo es la posición de un hombre justo? Aquel que no está empecinado, sea cual fuese la situación o la culpa, haya razón o no, de cómo debe ser el comportamiento. Comúnmente, en un matrimonio, porque estamos en nuestro miércoles de familia, yo digo amén, usted está medio asustado con lo que voy a decir. Pero la realidad es que comúnmente, en su gran mayoría, ante una situación de conflicto, ante una situación escandalosa, lo que hacemos es querer que caiga la culpa ¿sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre el esposo o sobre la esposa? Cuando tenemos la posibilidad de hablar con alguien que está en conflicto, nunca viene a decir es culpa mía la situación en la que estamos. Tiene un rollo así de grande, con un listado gigantesco de cómo es su esposa o su esposo. ¿Alguien me dice amén? ¿Somos así? Y muchas veces queriendo justificar el porqué de la cuestión o que se nos quite del posicionamiento en el cual seguramente tenemos que cambiar. Pero dice la Biblia que José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. No son pasajes para pasarlos por alto, ¿vieron? Y continúa diciendo, pero mientras pensaba en esto, José, y claro, pongámonos por favor en la piel de ese hombre. Difícil la situación, ¿no? ¿Cómo habrá estado su psiquis, su corazón? ¿Qué le habrá pasado? Porque realmente era algo límite.
Si hablaba, iban a apedrear a la que iba a ser su esposa. Y si no, guardar y tener la duda de qué es lo que estaba aconteciendo. ¿Qué estaba pasando? ¿Se sintieron alguna vez así? Donde parece que lo que le buscamos explicación no la tiene. Donde hay situaciones que queremos que se resuelvan porque no tenemos las herramientas necesarias o se acabaron, o hay frustración, o hay cansancio, o ya como que pasaron muchas cosas y no tenemos por dónde. Así, eso encierra lo que le estaba aconteciendo a este hombre, a esa familia. La casa de Jesús. Porque ellos iban a ser sus padres. Pensando en esto y cómo debe ser que estaba. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Aleluya. Un hombre de verdad. Yo digo amén. Que sí representa a un hombre de Dios. Que sí representa la providencia, la asistencia del Señor ante esas situaciones difíciles que acontecen en una familia, difíciles que acontecen a los hombres, a cada uno de nosotros, a los padres. ¿Cuántos podemos decir que realmente hay situaciones que se tornan difíciles en nuestras vidas? Yo puedo decir amén. Y que quizás nadie la sabe. Y mucho menos la va a comprender. Pero ahí viene la asistencia del Señor, que tiene especial cuidado de los suyos. Y aquellos que se disponen a perseverar y a mantenerse como justos en una familia. Hay una manifestación sobrenatural. Y miren qué interesante, porque el Señor sigue asistiendo a los suyos en sueños. Él no ha cambiado, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y sigue habiendo asistencia de ángeles, porque dice su palabra que Él acampa alrededor de los que le temen y los asiste. Y si hay un hombre en una casa, en una familia que teme a Dios, que es justo, tenga por seguro que la asistencia sobrenatural del Señor se va a manifestar en la vida de esos hombres, sea cual fuese la condición en la que se encuentre. Pero esta era la casa de Jesús. Un lugar donde sí había movimiento angélico. Pero la Biblia nos deja ver que para que eso acontezca, por lo menos tenemos un dato. Si yo quiero una asistencia angelical, quiero la manifestación sobrenatural y poderosa del Señor y de su Espíritu, tengo que ser justo. Tengo que ser justo. Tengo que ser justo. Yo digo amén.
¿Hay justicia en nuestra casa? Así, como la hubo en la casa de Jesús. Interesante poder reflexionar. No era poca cosa lo que estaba aconteciendo. Pero los hombres de Dios que confían en Dios, sea cual fuese la condición que acontezca en la casa, se mantienen fieles al Señor, confiando en el Señor, y valga la redundancia, bajo un manto de justicia. Y déjenme ponerlo así si quiere, aunque la esposa tenga la culpa. Se acabó los amenes. Alguien tiene que agarrar esto. Yo lo quiero. ¿Y ya lo logró, pastor? Seguramente que todavía no. Pero les puedo asegurar que trabajo todos los días para ser un hombre justo. Y la Biblia dice, porque así lo está manifestando en su palabra, el Señor miró no la justicia para con él. ¿El Señor miró eso de José? ¿Miró la justicia para con quién? Esposos, ¿para con quién? ¿Para con quién? Para con la esposa. Ahí hay algo encriptado, ahí hay un misterio. Poderoso, por cierto. Donde realmente se ejerce y se oficia la verdadera cobertura sobre la casa. Donde el espiritual entiende enseguida y sabe que no quiere caminar con cielos cerrados. Quiere caminar con cielos abiertos. Quiere que su oración traspase los 7 cielos y llegue hasta la presencia de Dios. Bueno, para eso lo primero que tenemos que hacer es ser justos en todas las cosas, pero por sobre todas ellas, con nuestra esposa, con la madre de nuestros hijos. Si queremos ser un hogar espiritual y queremos una casa como la de Jesús. Yo digo amén. Dijimos que íbamos a hablar de características generales que tenían estos padres. María, su madre, dice que estaba llena de la gracia de Dios. Había sido favorecida. Miren, la Biblia lo pone así en otras versiones. Era la favorita de Dios. Yo digo amén, seguramente, lo creo. Para concebir al Salvador de una forma sobrenatural. Hubo una mujer que estaba dispuesta a todo, aún sin esperar nada. Porque lo hizo antes, sin esperar, porque a ella le pareció algo inexplicable. De hecho, le preguntó al ángel, porque ella también tuvo visitación de ángeles. Hay coincidencia en estos padres. Era tanta la devoción a Dios, era tanto el trabajo que hacían para tener una casa espiritual, que la manifestación sobrenatural de Dios por medio de sus ángeles era cotidiana, si quiere ponerlo. Porque la Biblia dice, por ejemplo, que a José 3 veces se les aparecieron los ángeles. Una en sueño para que se quede tranquilo, para que entienda espiritualmente lo que estaba aconteciendo con ese embarazo. Otra para sacar a su familia porque corría peligro su hijo. Y otra para hacerlo volver. Miren qué poderoso, familias, lo que el Señor nos ministra.
que cuando nosotros nos disponemos a manejarnos como lo que somos, como lo que hemos recibido, no puede acontecer otra cosa que lo que la palabra de Dios manifiesta. El poder de Dios, lo sobrenatural de Dios, lo espiritual de Dios, no lo espiritualoso de nuestras vidas, lo espiritual de Dios, porque lo anhelamos, porque no vivimos naturalmente, porque no nos sentimos cómodos en ese lugar, porque no es conveniente, porque no fuimos llamados para eso, porque fuimos sacados de ese lugar y fuimos metidos en el reino de Jesús. Y ellos tenían esa mirada. Y el Señor los escogió. Y dicen que ambos, estos padres, eran de un linaje escogido, los dos descendientes de David. Y para nosotros, Jesucristo es nuestro linaje. Entonces, como papás, también tenemos la unción para que en nuestra casa la manifestación gloriosa del Señor sea una realidad. Porque nuestro linaje es un linaje escogido. Yo digo amén. José, su padre, era un hombre justo. Tuvieron visitaciones de ángeles, preparaban un ambiente propicio para la manifestación de Dios. Fueron obedientes a la voz del Señor. Eso nos muestra Mateo. Ahora bien, hay otras características de esta casa que se destacan. Y yo le ruego al Señor me asista para que pueda trasladar con fidelidad lo que el Señor quiere darnos. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero qué lindo es tener un ejemplo de la casa, ni más ni menos que de Jesús. Ver entre líneas, desencriptar, permitirle al Señor, a su Espíritu, que abra nuestros ojos, que destape nuestros oídos, que nos haga ver lo que muchas veces no vemos, pero está ahí. Y nos deja ver el porqué, más allá de que entendemos que Él es Dios. ¿Por qué el Señor se empecina, y entiéndase bien esta palabra, en que nosotros le demos lugar, preeminencia a nuestra casa, a nuestra familia y a nuestros hijos, y a la función que tenemos cada uno? Y usted podrá decir, qué sé yo, no sé. Muchas veces miro con tristeza esa clase de actitudes. Y es su palabra. Y es por nosotros y para nosotros. No la despreciemos, mis amados. No la despreciemos, por favor. Abramos nuestra mente, permitamos la renovación de nuestra mente. No son estos pasajes simplemente para que llegado fin de año se pueda hablar o predicar o festejar. Erradamente, por cierto, por desconocer algunas cuestiones. No es simplemente para eso. Yo veo en estos pasajes cómo era y cómo tiene que ser la casa de Jesús. Porque hoy mismo, nosotros tenemos que preparar una casa donde el Señor se sienta a gusto. Y así como crecen nuestros hijos, porque así como creció Jesús en ese ambiente, es como luego llevará adelante su casa, su familia y la crianza de sus hijos. Porque hoy nosotros le damos una connotación netamente espiritual a que Jesús habite en nuestra casa.
pero qué bueno es que nosotros, aún en el orden natural, si quiere ponerlo de esa forma, entendamos lo que es preparar una casa donde va a vivir y donde se va a desarrollar Jesús como hijo. Y que nos deja ver la Biblia, cómo eran esos padres para conformar esa casa. Mateo, capítulo 2, verso 11, dice: y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. El verso 14 dice: y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su esposa, y se trasladó a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Claramente está mostrando cronológicamente lo que aconteció luego del nacimiento del Señor y la visita de estos hombres que claramente entendieron que ese lugar, que ya no era el establo, el lugar ahí donde nació el Señor, porque ya había pasado tiempo. La Escritura deja ver eso. ¿Por qué? Porque claramente dice el verso 11, y entrando en la casa. ¿En la casa de quién? De José y de María. Ya no donde nació específicamente, sino en la casa. Jesús tenía una casa. La casa de Jesús era un lugar de adoración. Así tiene que ser nuestra casa, con todo lo que eso implica. Que no radica simplemente con poner alabanzas, canciones cristianas, todas cuestiones que están bien. Hay que identificarlas también porque algunas, por cierto, no lo son. Pero tiene que haber adoración. Tiene que haber adoración. Y era pura y exclusiva responsabilidad de estos padres que eso ocurriera. Vuelvo a la carga. Se entiende el acontecimiento y lo que hicieron. Pero llamativamente ocurrió en esta casa y en esta familia. Y entiendo por la palabra y por el Espíritu que con anterioridad adoraban al Señor. Y ahora lo vamos a ver. Y eso no cambió. Eso no debería cambiar. Nuestra casa debería ser la misma, siempre, con todo lo que eso implica y tomando todos los cuidados que eso requiere para que haya adoración, para que no sea una vida de simulación ni ficticia. ¿Para qué queremos eso? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué? ¿Con qué fin? Eso es lo que deberíamos preguntarnos. Y más aún, tener la plena convicción y certeza de que hay un traslado directo para los nuestros. Dice que en el último tiempo el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. La última generación que va a adorar de una forma diferente, pero con el solo fin de que hubo una generación que le antecedió, que somos nosotros, los padres,
de nuestros hijos, valga la redundancia, pero la pregunta es, ¿qué ven? Lo que conocen de Dios es simplemente lo que podemos mostrarle en un culto, en un servicio, cuando venimos a la iglesia. Y yo entiendo cada situación, pero muchas veces también entiendo que ni siquiera podemos percibir el gozo que significa poder acercarnos con confianza a la presencia de Dios. Y eso es lo que mostramos. Porque hablamos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos y cómo percibimos al Señor. Todo lo otro está bien, pero nuestra raíz, nuestro linaje, implica gozo. Porque lo que le dijo el ángel, entre muchas cosas, a María, su madre, es que esta noticia, esta llegada, lo que está aconteciendo, va a producir gran gozo. Y la realidad es que se estaban viviendo tiempos realmente difíciles y peligrosos. Pero eso no es motivo y lo tenemos que entender primero intelectualmente. Porque dice que nosotros le damos un culto, venimos a una reunión, nos presentamos delante del Señor, oímos intelectualmente un culto racional, sabemos lo que se nos está diciendo. Pero sabemos que eso no es terrenal, que eso es espiritual. Entonces lo terrenal no puede estar abrazado ni puede sujetar lo que está viniendo del cielo. Entonces, sea cual fuese el lugar en el que me encuentre, lo que esté aconteciendo en el lugar en el que me encuentre, sea adentro, sea afuera, yo tengo a Cristo y eso es motivo de gozo. Y lo tengo que entender y automáticamente tengo que salirme de mi situación de amargura, de tristeza, de preocupación, de angustia. Y créanme que cuando cambia el pensamiento, cambia nuestra manera de proceder. Cambia. Porque son los pensamientos de Dios, no son los nuestros que son limitados. Son los de Él. Y entonces nuestra cabeza, nuestra mente oficia de una pista de aterrizaje para los pensamientos que son del Señor. Y todo cambia. Amén. Ahora, de lo macro a lo micro, a lo más específico. Algunas cosas ya dijimos sobre esta familia, que estaba conformada por sus padres, por Jesús, por sus hermanos, y la implicancia que tiene la casa. Como ejemplo hermoso y maravilloso, y ya no solo desde lo natural, sino también desde lo espiritual, para saber cómo conducirnos. Y fíjense que no muestra 1.000.000 de cosas. La Biblia deja ver, da teclas específicas. Y permítanme ilustrarlo de esa forma, para que nosotros podamos tener un hogar, una casa, una familia espiritual, independientemente de lo que acontezca, independientemente de un conflicto. Vaya si había un conflicto en esa familia y se resolvió esperando el llamamiento, la voz del Señor, una actividad en favor de los que le aman, un cansancio que seguramente viene porque cuando hay conflictos fuertes, lo que viene es desánimo, cansancio, hay como una situación en el orden espiritual que viene en contra nuestra, ¿sí o no? Y creo que este hombre cayó de esa forma y cada vez que caía de esa forma, el Señor lo asistía.
y bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia nos deja ver que José, como padre, era justo y trabajador. Amén. Era justo y trabajador. Lo que nos enseña que Jesús fue formado en lo espiritual, pero también en lo natural. No es que ahora soy espiritual y bueno, ya no quiero chambear. Ni siquiera en lo espiritual o lo concerniente a lo espiritual. Justo y trabajador. Marcos capítulo 6, verso 3. Hablando de lo mismo que leímos en Mateo en el capítulo 3, en el verso 55 y 56, miren cómo lo presenta Marcos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. ¿Recuerdan cómo decía el otro pasaje? ¿Refiriéndose a quién? Al Padre. ¿Y ahora a quién se refieren como carpintero? A Jesús. Le trasladó el oficio. Y como también era justo, si bien entendemos que Él es Dios, Él vivía en una familia. Él se desarrollaba. También era un chico. También tenía que aprender cosas. Así como nuestros hijos, que son chicos espirituales, pero que también son chicos. Y eso lo tenemos que entender. Primero, para no frustrarnos, y segundo, para no poner una carga mayor que la que tienen que tener. Si le estamos enseñando, tengamos paz, tranquilidad. No querramos todo el tiempo mostrar cuán espirituales son, porque en definitiva, si lo somos, lo van a hacer. Y si se equivocan, tenemos que estar ahí para corregirlos. Pero siguen siendo chicos. Tenemos que estar ahí para hacerlos volver, para mostrarles de forma espiritual cómo son las cosas. Pero se van a equivocar. Y ahí vamos a estar nuevamente para corregirlos. Amén. Porque dice que José era justo, pero también evidentemente no solo le enseñaba, porque así me deja ver la Escritura, y espiritualmente el Señor vio justicia en la vida porque era un hombre temeroso de Dios. Y un hombre temeroso de Dios traslada lo de Dios a sus hijos. No solo aquello con lo que después o años después va a poder hacer plata. El que tenga oídos para oír, oiga. No es solamente la preparación secular, no es solamente la preparación fuera de lo de Dios. Lo de Dios tiene que ser primero y es importante. Porque si no, a medida que van creciendo, van a ir dándole mayor importancia a lo de afuera que a lo de Dios. Entonces van a querer estudiar sus grandes carreras para poder ser alguien en la vida. Ya son alguien en la vida. Y son hijos del Dios Altísimo.
Y vos sos favorecida y vos sos considerado un hombre justo porque se te delegó una generación para que la instruyas en el camino del Señor. Y si después es un gran profesional, gloria a Dios. Pero que nunca pierda de vista la importancia de Dios, de la casa de Dios, de servir al Señor, de lo glorioso que es que te llamen al ministerio. No ningunear, no tener en poco. No pasa nada. Sí la tarea de la escuela, pero la escuela bíblica dejémoslo para después. Terminá la tarea de la escuela, pero los jóvenes, bueno, y hoy faltá, ¿por qué tenés que hacer la tarea de la escuela? ¿Cómo vas a llegar? No importa cómo te presentás delante de Dios para rendirle un culto. Lo importante es cumplir en tu trabajo bien y en tus estudios correctamente. Y bueno, si tenés que relegar lo espiritual, y bueno, Dios conoce, Dios sabe. Y estamos cerrados, estamos equivocados. Hemos enseñado mal. Y no estoy hablándole solamente a la iglesia, yo me incluyo. Estoy hablando a la iglesia de Cristo, que fue redimida con la sangre del Cordero, de un linaje real, de alguien que está por sobre toda potestad, que gobierna, que tiene el conocimiento que no pudo darse ni pueden tener los reyes ni los pensadores de este siglo. No pueden. Ahora esa sí que es una tarea que el enemigo hizo bien y que el Señor lo reprenda, lo elimine y nos despierte. Porque en la antigüedad era una preocupación de los padres que a los 12 años sepan toda la Escritura y sepan a quién recurrir. Y no había nada más importante que tener el sello de lo que significaban el Pentateuco, los 5 libros que habían sido dejados. Y después todo lo otro. Pero hay una maravillosa oportunidad que tenemos en esta noche. Y a todos a los que pueda alcanzar con este mensaje. Es tiempo de retomar el camino. Hijo de Dios, hija de Dios y un buen médico. Hijo de Dios, hija de Dios y un buen profesional. Y un trabajador honesto, íntegro. ¿Que falla? Sí. Pero que ahí está el Señor y nosotros como padres para instruirlos, porque eso nos alinea a los dos. Un padre que no quiere corregir espiritualmente a su hijo está desalineado. Y encubiertamente no se quiere alinear, porque implica que primeramente se tiene que volver él. Entonces sí que es importante cuando viene la palabra y decir, sí, Señor, sí, me equivoqué, estoy haciendo mal y tu palabra me lo está haciendo ver. Por ende tengo que agarrar a los míos y hacerles entender que lo que está mal, sin temor. Porque eso los va a acompañar en el transcurso de toda su vida. Amén. Era carpintero. Un padre tiene que trabajar. Y tiene que trabajar también por ser justo. Ahora miremos no tanto. Hablamos del padre, pero miremos ahora la trascendencia de una madre como María. Mateo
en el capítulo 1 y 2, hace foco en José. Usted lo va a ver después. Y Lucas hace foco, hace zoom en María. Porque una madre en una casa es trascendental. Y yo bendigo a mis hermanas y a las madres que están en este lugar. Y a las que en lo próximo lo van a hacer. Y a los que les tocó tener que criar hijos y estar atentas porque la mujer sabia es la que edifica la casa. Y no estoy quitándole responsabilidad a los padres, porque dentro de la justicia y el ser justo también tiene que ver con hacer y llevar adelante las tareas que nos toca a nosotros. Pero una madre es trascendental. Lucas capítulo 1, verso 38 dice, anoté 5 cosas, porque si no me gustan ni 4 ni 6. Lucas capítulo 1, verso 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. El mismo acontecimiento, la visitación de ángeles que le dijo que iba a concebir un hijo. ¿Y qué hizo ella? Estuvo dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Así tiene que ser una mujer, así tiene que ser una madre. Estar siempre dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Estaba difícil la posición de José, pero la de María. ¿Qué cree? Pongámosle. La tenía más fácil José si se iba. Desde el momento en que se enteraran de ella, ¿qué tema? No le importó la posible vergüenza, el qué dirán, le importó lo que el Señor le dijo y lo que estaba aconteciendo. Nada más. Y preocupada desde el vientre por su hijo y por hacer la voluntad de Dios. Porque siempre es antes, mis amados, y en este caso particular, mis amadas hermanas, mamás, siempre es antes. Número 2, Lucas 1:41. Y aconteció que cuando Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Qué impresionante lo que estaba aconteciendo en esas casas. Elisabet, la mamá de Juan el Bautista, tía de Jesús, familias. Había sido favorecida antes y la Escritura dice que 6 meses después le aconteció algo sobrenatural a María y cargaba a su hijo y ella era portadora del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo, que donde llegaba, por lo que tenía y por lo que ella representaba, porque ella ahora era una madre, ya no era simplemente María, no se presentó de esa forma en esa casa. Lo que portaba hizo que toque a todo lo que estaba cerca. Claro, estaba el Señor adentro de ese vientre. Y el otro vientre, donde estaba Juan, comenzó a saltar.
Ya le reconoció. Pero no estaba hablando de Juan. La Biblia dice que ella fue llena del Espíritu Santo. Porque una madre llena del Espíritu Santo tiene el poder, la unción, la gracia para poder ir, impartir y hacer que todo lo que esté cerca y todas las casas puedan ser benditas por medio de esa madre que representa a una familia. Y en este caso, la de Jesús. Número 3, Lucas 1:45. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Esta madre estaba llena de fe antes. Esa fe le iba a acompañar para criar a su hijo. Pero creyó en lo que le dijeron. Cree lo que el Señor dijo de tu hijo. No lo que el enemigo quiso decir. Cree lo que el Señor dice de tus hijos. Aleluya. Es trascendental la vida de una madre en la crianza de los hijos. Y es antes. Acá hay jovencitas también que en algún momento, si el Señor no viene antes, van a formar su familia y van a tener sus hijos. Es antes. Es antes. Y qué bueno que haya papás, y en este caso particular mamás, que sean las que trasladan esa verdad de forma continua. Y que el hogar que estamos formando en nuestro seno familiar sea el mismo que ellos quieran cuando ya no estén con nosotros. Amén. Número 4, Lucas 1, 46 al 48. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta tu sierva, pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Sos bienaventurada. Mi hermana, mamá, que tenés la posibilidad de criar hijos, sos bienaventurada. Pero lo que deja ver de cómo era la característica de esta mamá, adoraba al Señor. Adoraba al Señor. El Señor la vio antes. Pero ella siguió adorando. Su casa, en su familia, indefectiblemente, se adoraba al Señor. Amén. Y número 5, y voy terminando. Gloria a Dios. Pensé que no llegaba. Lucas capítulo 1, verso 56. Dice, y María se quedó con Elizabeth, la fue a ver. ¿Se acuerdan? Y María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. ¿Qué será, entre muchas cosas, lo que nos enseña la Escritura? Elizabeth dice que era de las descendientes de Aarón, una mujer piadosa, igual que su esposo Zacarías. Eran un matrimonio del Señor, respetado. María quería estar con Elizabeth.
Y Elisabet estaba dispuesta a estar con María. Hermana, amada, comparta tiempo con gente de fe. Compartan tiempos con mujeres de fe. Porque ahí se va a recibir el consejo. Porque ella era favorecida, fue la elegida de Dios, pero ¿cuántas preguntas seguramente tendría? Qué triste que tenga que estar sola y en esa condición. ¿A quién le iba a ir a contar? Sino a una mujer que le iba a creer y que le iba a aconsejar y le iba a decir, sí, yo te creo, ¿sabes por qué? Porque a mí me aconteció lo mismo. Y yo no quiero detenerme simplemente en ese acontecimiento de embarazo que les tocó a las dos, sino en lo que Dios está haciendo. Mirá, cuando vos tenés algo que está aconteciendo en tu vida y es sobrenatural y Dios lo está haciendo, vos no podés ir a cualquier lado. Vos tenés que ir a buscar una fuente de fe, porque el carnal te va a decir, qué sueños, qué esto, qué aquello, qué sé yo, no sé. Para mí, ahora el de fe te va a levantar, el de fe te va a creer, el de fe te va a decir, dale, sí, porque ¿sabes qué? A mí también me acontecen esas cosas. Y si es mayor y vos lo considerás mayor, hay algo que se apertura. Porque María no fue y le dijo, el mío va a ser más santo que el tuyo, ¿eh? Sí, el tuyo va a ser bendito desde el vientre, pero el mío es el Salvador. No le dijo, ¿y vos qué me vas a enseñar? Si vos también es la primera vez que estás embarazada. No le dijo eso. La reconoció como mayor. La reconoció como que era de los descendientes de Aarón, de un sacerdocio puro, alguien que se mantuvo. Y muchas veces un sacerdocio aún cargado de incredulidad. Vaya si lo fue Aarón, pero el Señor lo redimió. Y sin ir más lejos, Zacarías, que se le presentó el ángel y él dudó, mudo. Porque ese chico, ese niño no se podía criar en un ambiente de incredulidad. Por eso le cerró la boca y permitió que lo guarde Elisabet, porque ella sí estaba creyendo, porque ella sí estaba confiando. Entonces María entendió, yo sé a quién tengo que ir. Me voy a quedar con ella. Y ella seguramente me va a aconsejar lo que yo necesito. El tiempo que sea necesario. Y José le dijo, tranquila, anda. Si me banqué lo otro, ¿qué no me voy a bancar estar 3 meses solo? Bendito sea el Señor y bendita sea la casa de Jesús. Aleluya. ¿Se anima a ponerse de pie conmigo? Porque voy a leer. No lo voy a explicar, le voy a rogar al Espíritu Santo porque así debe ser. Que en ese ambiente, en esa casa, se crió el Señor. Lucas capítulo 2. Y voy a leer del verso 21 en adelante y va a dar una cronología de lo que fueron haciendo estos padres y cómo fue creciendo el Señor. Y dice, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel, antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. No hicieron como quisieron. Hicieron a rajatabla. Lo llevaron a la iglesia. Se lo presentaron al sacerdote, así como hacemos nosotros. En obediencia y porque queremos cumplir
con todo lo que indica el Señor. Y eso es una apertura simplemente, no un rito. Es una apertura, no un rito. Es una apertura porque todos los días tenemos que traer a nuestros hijos al templo, a la casa de Dios, delante del sacerdote. Para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo vaya en paz, conforme a tu palabra. Habiendo ellos cumplido con todo, conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su casa, a la ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, la fiesta de la liberación. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Escuchando a los maestros y haciéndoles preguntas. Escuchando a los maestros. Y él era Dios. Y él era maestro. Y él fue criado por un hombre piadoso y justo. Pero él iba y escuchaba. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? A sus padres: ¿acaso no sabías que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos lo llevaron porque era chico. Está bien que estés, pero tenemos que volver a casa. El que tenga oídos para oír, oiga, Señor, por favor. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Hijos, estén sujetos a sus padres. Cuánto más si hay piedad en ellos. Hijos espirituales, estén sujetos a sus padres. Cuánto más si hay piedad en ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, porque le habían enseñado también a trabajar, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Termino diciendo esto y oramos. Los padres acompañaron el desarrollo espiritual de Jesús y las consecuencias fueron exitosas en la vida de esa familia. Eran creyentes comprometidos con el Señor. Padre, te damos gracias en esta noche especial. Pudimos ver a través de tu palabra, hemos sido iluminados bajo esa revelación, Señor. La casa de Jesús, todo lo que implica. Señor, asístenos en este tiempo, ayúdanos, por favor, a ser esa clase de padres. Señor, asístenos para ser buenos hijos y para criar a los nuestros en la fe, para acompañarlos en su desarrollo espiritual, para que no sea simplemente en su niñez y apenas van creciendo, van dejando las cosas espirituales,
sino que ellos mismos sean los que nos digan: ¿acaso no saben que en la casa de mi Padre me es necesario estar? Yo vengo ministrando a esta generación, a mis hijos espirituales, a los que me toca pastorear, aún a mi hijo biológico, en el nombre de Jesús. Vengo cubriendo, acompañando como un hombre justo, en autoridad y bajo autoridad, que voy a acompañar sea cual fuese la condición que me toque vivir. Y así imparto a la iglesia, a los padres, la misma fuerza, las mismas ganas, el mismo ánimo sobre los nuestros. Porque creemos, Señor, que mientras vamos instruyendo a los nuestros, aun cuando fueren grandes, nunca se apartarán del camino. Porque hay un sello, una marca, un ataúd de Dios sobre su frente. Y nadie les podrá hacer daño. Porque fueron enseñados. Porque estuvieron en una casa. Habrá éxito, gloria. En el nombre de Jesús, para tu casa, para tu vida, para tus hijos. En el nombre de Jesús. Y lo sobrenatural de Dios comienza a manifestarse poderosamente en nuestras casas. En el nombre de Jesús. Un nuevo tiempo realmente, Señor, bajo la unción del Espíritu Santo. Temor de Dios venga sobre nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu iglesia. Bendigo esta casa. Bendigo las casas representadas en cada una de las familias que hoy están en este lugar y los que nos están escuchando. Viene un nuevo tiempo, el mejor de todos los tiempos, porque su venida está cerca y su galardón viene con él. Y hay llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al que viene. Maranata, Él está aquí. Él ya vino. Y Él viene, mis amados. Aleluya. Porque bueno es nuestro Dios y para siempre su misericordia. Entra con acción de gracias por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es el Señor. Alabado en el son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo
manos levantar y la voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Aleluya. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios y para siempre su misericordia. ¿Cuántos se lo dicen hoy? Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia.